Tigre Aguilar, ¿cómo estás, mi querido Tigre? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Estás, mi querido Enrique, aquí con un gusto saludarte y escuchar toda tu información que brindas sobre este problema que tenemos tanto en Puebla como en todo nuestro país y por supuesto en todo el mundo, ¿no? Sobre todo Latinoamérica, Europa, Estados Unidos como focos principales ahora de contagio. Oye, Humberto, bueno, pues valdría la pena platicar un poco de, pues, tu visión. Al final, pues a ti te ha tocado estar en puestos, fuiste subsecretario de Gobernación Federal. Yo ayer veía, por ejemplo, la rueda de prensa en donde pues apareció parte del gabinete a dar pues, un anuncio muy importante, en donde la secretaria de Gobernación, pues, vaya, la subieron al estrado, pero ni siquiera la dejaron saludar, y en donde el canciller, tú también trabajaste cerca de un canciller, este, donde, donde el canciller es el que hace un anuncio sobre un tema de política interna y de salud de un país. Me gustaría, sobre todo aprovechando tu experiencia, Humberto, eh, es esas formas que vimos ayer, esas formas equivocadas en la política, ¿tienen fondo, tienen peso? Yo creo que sí, mi querido Enrique, y creo que obedece precisamente al protagonismo del presidente de la República, que hasta hace algunos días comandaba la información que se daba sobre el tema de salud pública y pues contradecía incluso al experto que en este caso, y además de ser portavoz del gobierno, es el encargado de enfrentar la crisis de la pandemia del coronavirus, el subsecretario López Gatell. No hay que olvidar esa conferencia de prensa matutina de hace casi 8 días, menos quizá, en donde López Obrador dice que el día 19 de abril ya va a estar contenido el problema de los contagios en nuestro país. Y el subsecretario se atreve a decirle, oigan, no, más todavía, porque el subsecretario sabe perfectamente que el número de casos registrados evidentemente sí son reales, pero son reales para los centros de salud que tiene el gobierno, son reales porque no permiten hacer nuevas pruebas que pueden identificar mayor número de casos en hospitales particulares o en centros médicos particulares. Este tipo de formas se rompen y entonces, en lugar de ser el secretario de salud el que dé la cara, es el subsecretario de salud. Aceptémoslo porque es un técnico especializado, pero recordarás que el día domingo ni siquiera el subsecretario de salud dio la cara ante los medios de comunicación. Mandaron al director de prevención y promoción de la salud, alguna cosa así, no recuerdo su nombre, porque sabían perfectamente que ya la curva iba en un ascenso que me parece todavía no tiene control, que hoy se confirmó. Nosotros tenemos un estudio en la fundación, en donde proyectábamos que para el día de hoy iba a haber más de 1,211 casos y el subsecretario anuncia que hay 1,215 casos en la República Mexicana. Si se pierden las formas desde el presidente de la República, se pierden las formas con el secretario de salud, se pierden las formas con el subsecretario, se pierden las formas cuando se presenta el director de área, director general de salud y de prevención, y por supuesto se pierden las formas cuando el que hace el anuncio de un estado de emergencia es el canciller y no precisamente la secretaria de gobernación, que es a quien en estricto sentido le debería de corresponder por ser la secretaria del Interior, la que se encarga de la gobernación, de la gobernabilidad de los casos, pues hombre, que afectan a la política interior de nuestro país. A lo mejor ya este es el mensaje de que van a cambiar a la secretaria de gobernación y Marcelo Ebrard puede estar siendo nominado, ¿no? Bueno, yo creo que tendrá muchas lecturas, Tigre, pero sí me llama la atención porque si algo, y mira que de repente, por ejemplo, el presidente Fox tendía, ¿no? De repente a romper con ciertos protocolos, ¿no? A ti te tocó vivirlo, pero nunca, nunca estos extremos, vaya, al final
un secretario de Gobernación sabía cuál era su trabajo, su función, sabían que si el presidente estaba en una gira y pasaba algo, quién era el responsable en ese momento. Es decir, esas formas en la política tienen mucho fondo porque también te habla del desorden que estamos viviendo para enfrentar la pandemia. Definitivamente. Mira, a ver, ¿qué vamos a hacer en los próximos días cuando se pongan en marcha las medidas que se anunciaron el día de ayer como estado de emergencia ante el discurso y los hechos y los dichos del presidente? ¿A poco se nos va a olvidar ese aquí no pasará nada grave porque México tiene grandes reservas morales? O aquella que no es imperdible, estamos actuando profesionalmente porque los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus. O aquella de hay que abrazarse, no pasa nada, hay que salir a comer a las fondas. O esa que se quedará la historia, el coronavirus me hace o nos hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Este tipo de expresiones, mi querido Enrique, por supuesto que trivializan la política, por supuesto que hace ver a los políticos como irresponsables ante la sociedad y por supuesto que se degrada la función pública ante los ojos de la sociedad. Si ahorita se hiciera una encuesta entre los ciudadanos en materia de qué opinas de los políticos en nuestro país, yo te aseguro, querido Enrique, que estaría los políticos en el peor momento de su vida política e histórica en nuestro país, porque no han dado resultados. Comentabas hace un rato, ¿no? Las expresiones de un alcalde, hombre, prácticamente determinando un toque de queda, ¿no? Así fue. Pasándose por el arco del triunfo el artículo 29 de la Constitución. Fíjate nada De, más a lo que hemos llegado. a lo que hemos llegado, declarando no solo no un estado de emergencia, sino un estado de excepción. Y son completamente distintas las dos cosas, ¿no? Estamos ciertamente en un gravísimo problema porque, pues, ¿cuándo le vas a creer tú en el dato técnico a un subsecretario que se supone que tiene todas las cartas credenciales en el plano técnico, en el plano científico? ¿Cómo le vas a creer si dice que el presidente no se puede contagiar porque su autoridad es moral? Sí, Pues es vaya, de... evidentemente, y Tigre, esto que citas del alcalde de Tulcingo del Valle, pues te habla, es un reflejo de lo que pasa en todo el país por las ausencias de poder, por las ausencias de orden, por las ausencias, pues ya no digas más, de una estrategia clara para enfrentar pues la pandemia que una pandemia que ya lo vimos, tiene en jaque al país más poderoso del mundo, que son Estados Unidos, pero al final los americanos, con todas las ideas, con las ocurrencias, los caprichos de su presidente, al final ya lo vimos, tiene un Senado que actúa, tiene a una fuerza militar que actúa y que prácticamente pues suple esos caprichos. ¿No? Lo vimos ayer llegar a el barco de la Cruz Roja y llegar los militares norteamericanos a Nueva York y decir, señores, aquí están sus soldados y vamos a sacarlos a ustedes de esto que están viviendo. Y de repente aquí volteas y es como, perdón de la palabra, pero es como el Chapulín Colorado y ahora ¿quién podrá defendernos? Y no aparece el Chapulín Colorado. Pues más bien parece el doctor Chapatín que dice una cosa y Pues luego sí. sostiene otra con su bolsita. Ese es el grave problema. Pues ¿cómo le vas a hacer caso al técnico cuando su jefe, que es el presidente de la República, anda paseándose por Tijuana, criticando y peleándose con los molinos de viento, yendo a Badiraguato, en Sinaloa, donde casualmente había una comida, un pastel, y se encuentra a la mamá de uno de los principales narcotraficantes del país que está detenido en otro país? ¿Cómo la sociedad va a tener confianza en esto? Fíjate, Enrique, lo importante de la sociedad y su actuación es que por lo menos unas 2 semanas antes, miles de familias ya nos habíamos manifestado por la permanencia en casa precisamente porque la falta de decisión de la autoridad gubernamental y la autoridad sanitaria, y vistas las experiencias, por supuesto, en Europa, especialmente en Italia y en España,
Iniciamos una campaña de concientización, tú lo escribiste también en una columna, qué bueno que los medios de comunicación, los conductores, los columnistas, los editores, salieran en una campaña mediática a pedirle a la sociedad que se quedara en casa, porque el gobierno simplemente instrumentó una campaña muy tibia con una superheroína que nadie le cree, llamada Susana Distancia, ¿no? Entonces, aquí lo importante creo que es esta manera de reaccionar a la sociedad. Desde mi punto de vista personal, lo verdaderamente importante en esta crisis es que la sociedad mexicana ha respondido con una gran nobleza y con una gran seriedad. Por eso, si se logra contener la curva de contagio del coronavirus en nuestro país, va a ser más por la responsabilidad de las familias, de los mexicanos que nos quedamos en nuestras casas, que por las decisiones de la autoridad, que además fueron tardías, ¿no? Oye, Tigre, fíjate que nos escribe acá Alejandro Reyes Franco, y nos hace este comentario, dice que México, a diferencia de otros países, adoptó por la política de la sugerencia al ciudadano de no salir, pero dice él que deberían de cambiarlo de sugerencia a obligatorio. Yo te lo pregunto porque al final tú ya estuviste en un cargo de alta responsabilidad política como fue el ser subsecretario de Gobernación de este país. Yo te preguntaría, Humberto, de esto que nos comenta Alejandro Reyes, ¿tú qué harías? Mira, para Alejandro también contestarle, mira Alejandro, el primer caso en nuestro país se detectó en San Pedro Garza García el 4 de marzo y fue hasta el 11 de marzo cuando ya teníamos en nuestro país 11 casos precisamente registrados, cuando se empieza a considerar que este es un problema serio para nuestro país y entonces empiezan a atender recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sí, al principio, desde el 4 de marzo, debió haber sido sugerencia, pero cuando el gobierno acepta hasta el día 24 de marzo, un día después de haber dicho que estábamos en una etapa de transición, que esto fue el lunes 23 de marzo, que el subsecretario López-Gatell dijo, estamos en una etapa de transición, no importa si es etapa 1 o fase 2, y el 24, la Organización Mundial de la Salud, creo yo, por la presión, le corrige la plana y tiene que declarar con una cara realmente de consternación total que ya entramos a la fase 2. Es decir, tenemos apenas 7 días de haber sido reconocida la fase 2 y en una curva, me parece que ya estamos en la curva de ascenso sin control. Solamente para Alejandro un dato, y por supuesto para Enrique y todos los que nos están viendo. Nosotros estamos en el día 21, a partir del 11 de marzo, que se reconoce que sí estamos en un problema de pandemia mundial. En el día 21, nosotros tenemos 1,215 casos reportados por la autoridad. 1,215 casos, cuando no ha habido pruebas en hospitales particulares, están prohibidas. España, en el día 14, tenía 1,231 casos. Y en el día 21, su exposición de contagiados se cuatriplicó de manera importante. Es decir, sí, llega un momento en el que se tienen que tomar decisiones y en lugar de sugerir, se tiene que hacer una promoción para motivar a que la gente se quede en casa hasta el final, llegar a un estado en el cual, como en España, por ejemplo, la Guardia Civil obliga a las personas que están en la calle a meterse a su casa porque, pues hombre, está todavía fuera de control, al igual que en Italia. Pues tengo más mensajes. Nos saluda Lupita Santos, hola, excelente noche. José Tenorio desde Tijuana nos dice, no me pierdo el programa, muchas gracias, José Tenorio. Leti Torres nos está viendo desde su casa, le mandamos un abrazo y un beso a Leti. Daniel Can, él
la trae, ella la trae, yo la traigo, tú las traes, diría Cantinflas. Así estamos, exactamente. Y hay que entenderlo así. Yo, Humberto, antes de entrar en contacto contigo, yo les decía que actuáramos como si ya la tuviéramos. Y no es un deseo, es que nos cambia la actitud en el momento en el que tu chip es el de un contagiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te preocupas mucho más y eres mucho más consciente del daño que le puedes provocar a los tuyos, independientemente de que ya está en riesgo tu vida. Entonces yo les decía, pongámonos el chip de contagiados desde el punto de vista de que seremos mucho más prudentes, mucho más conscientes y responsables sobre todo. Sin duda alguna. Mira, Enrique, yo regresé de España, como te comenté en una llamada telefónica, justamente el 25 de febrero. Ese día, el 25 de febrero, fue el primer día de España en esta contabilidad de casos de contagio. Evidentemente, yo no tuve ningún síntoma, ni mucho menos, pero por responsabilidad decidí encerrarme en mi casa para evitar cualquier tipo de susceptibilidad y todo. Mi cumpleaños lo pasé aquí en casa, solo con familia. Oye, Tigre, ¿y no te dijeron en tu casa, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué culpa? Pues sí, sí, sin duda alguna. Pero la verdad es que es asumir una responsabilidad voluntariamente. Por eso yo Claro. sostengo, antes de que la autoridad dijera que ya estábamos en la etapa en la que todo el mundo se debería de ir a su casa, los que no tenían las actividades esenciales, 2 semanas antes, muchas familias ya habíamos decidido apoyar a esta detención del crecimiento de los contagios, quedándonos en nuestra casa en un momento como este, mi querido Enrique. Tigre, ¿algo que agregar? No, simplemente la verdad es que al final del día esta expresión de quédate en casa me parece que es bastante afortunada. Insisto, fue primero una expresión de la sociedad y fue tomada después ya como exigencia por parte del gobierno. Por eso el llamado quédate en casa, yo creo que es lo mejor para todos y es lo mejor para México, mi querido Enrique. Tigre, pues seguramente en estos días volveremos a tener oportunidad de platicar contigo. Esperemos que sea para dar mejores noticias, para hablar de una curva contraria a la ascendente que estamos viendo en número de contagios y obviamente número de pacientes graves y lamentablemente de decesos. Esperemos dar mejores noticias, aunque pues también debemos ser realistas. Definitivamente es lo que esperamos, porque no podemos ser agoreros del desastre, pero tampoco podemos ser los ingenuos que le creemos todo al gobierno. Muchas gracias, Humberto Aguilar Coronado, el Tigre Aguilar.